Y es curioso, ¿eh? Cómo a veces podemos estar viendo una película de acción enorme, Claro, de esas con presupuesto millonario. exacto, con una persecución a alta velocidad, explosiones por todas partes, y aún así sentimos un aburrimiento letal. O sea, estamos casi dormidos. Sí, bostezando frente a la pantalla. Y luego, por otro lado, abrimos una novela del siglo XIX, leemos 300 páginas sobre un estudiante ruso que simplemente está sentado en su habitación, sintiéndose culpable, y estamos al borde del asiento. Sudando frío, totalmente. Sudando frío, sí. Y la gran pregunta es, ¿por qué pasa eso? Bueno, la respuesta está en una arquitectura invisible. Cuando el diseño es perfecto, sentimos que los personajes respiran, que están vivos, pero casi nunca nos detenemos a pensar en la maquinaria que los sostiene. Y es una maquinaria que, a ver, no sale en ninguna radiografía. El sentido de cualquier historia, ya sea un cuento corto o una saga monumental de 1000 páginas, depende por completo de comprender el mundo interno del protagonista. Ajá. Sin una razón genuina para actuar, la narrativa simplemente colapsa. Digamos que la acción por sí sola, los disparos, correr de un lado a otro, eso no genera drama real. Necesita un motor. Exacto. La acción necesita un motor. Bueno, pues me emociona mucho dar la bienvenida a quienes nos escuchan a esta inmersión profunda. Nuestra misión de hoy es justamente desmenuzar las verdaderas fuerzas que mueven a los personajes de ficción. Así es. Tenemos sobre la mesa apuntes de guión, teoría literaria, análisis fílmico y psicología narrativa. Queremos desarmar este motor y ver qué piezas lo hacen funcionar. No solo para entender qué hace que un personaje sea inolvidable, sino cómo quienes escriben pueden usar esta maquinaria en la práctica para crear historias magnéticas. Que es el gran reto al final del día. Claro. Ok, vamos a desempacar esto. Veo que ahí en el fondo de tu cámara estás rodeada de estanterías y unos mapas inmensos de tramas, lo cual queda perfecto. Pues sí, para un tema así se necesita tener el panorama completo a la vista. Y mira, si vamos a desarmar el motor, el primer paso es no confundir las piezas. A ver. En los textos técnicos hay un debate muy riguroso sobre 3 conceptos que desde fuera parecen lo mismo, pero que mecánicamente son mundos distintos. Hablamos de el deseo o el objetivo, la motivación y la necesidad. Ok, vamos a ponerle una imagen concreta a eso. A ver si te sigo. Pienso en un auto. El objetivo, la meta del personaje, vendría siendo el volante. Me gusta. Te dice hacia dónde está girando, qué es lo que quiere alcanzar de forma tangible. Pero la necesidad profunda de ese personaje es la alineación de las llantas. Uf, gran metáfora. O sea, si la alineación está rota, no importa qué tan fuerte el conductor sujete el volante o hacia dónde apunte. El auto se va a desviar violentamente hacia el carril contrario. Exactamente. Esa es una imagen excelente de cómo operan estas fuerzas. Porque el objetivo es el qué. Ajá. Y la motivación es el por qué consciente, la razón que lo empuja hacia ese objetivo. Pero la literatura y el cine de profundidad le añaden esa capa subterránea, que es la necesidad. Lo que requiere para sanar. Sí, es lo que el personaje necesita internamente para arreglar una falla crucial en su personalidad. Y la tragedia, o digamos, la gran ironía, es que casi nunca sabe cuál es esa necesidad. Es totalmente inconsciente. Y he notado que a veces, en producciones gigantescas, el protagonista se siente, no sé, extrañamente vacío, aunque tenga una misión épica a nivel universal. Pasa muchísimo. Revisando las fuentes para esta inmersión profunda, me llamó la atención que usan como caso de estudio la reciente trilogía de Star Wars y el personaje de Rey. Claro, un caso clásico moderno. Ella tiene un objetivo súper claro, que es encontrar a sus padres. Pero toda la estructura de su personaje se siente frágil. Y mecánicamente, el problema ahí es la desconexión, porque buscar a sus padres es una meta puramente externa. Ajá. Pero los analistas señalan que ese objetivo no está anclado a una necesidad interna que le exija a Rey un cambio psicológico drástico o una sanación dolorosa. No. O sea, no hay un defecto real que reparar. Exacto. Al no haber una herida fundamental que cambiar, la meta se vuelve hueca. Te informa sobre lo que quiere, claro, pero no genera un arco de transformación real. Es como decías del auto, es un motor girando en el vacío. ¿Qué contraste tan abismal con Moby Dick? ¡Wow! Sí, totalmente opuesto.
Porque, a ver, cualquiera pensaría que Ismael se sube a un barco ballenero motivado por la sed de aventuras o el peligro extremo. La adrenalina pura. Claro, la adrenalina, Ujú. pero su arranque en el libro es mucho más psicológico y terrenal. Así es. Está huyendo del tedio existencial. O sea, hay una depresión latente en él, una falta de sentido en tierra firme, y el océano es simplemente una vía de escape. Y eso lo convierte en un ser humano increíblemente complejo, no en un simple héroe de acción de cartón. Exactamente. Le da una densidad tremenda. Pero esto me lleva a pensar en la fricción que hay entre estas fuerzas. ¿Qué pasa cuando, volviendo al auto, el volante apunta hacia un lado y las llantas jalan hacia el otro? Uf. O sea, cuando el objetivo consciente del personaje choca directamente con su verdadera necesidad. Es frustrante para el personaje, supongo. Lo fascinante aquí es que ahí es donde nace la gran literatura. ¿Ah, sí? Sí, ese choque, ese autosabotaje evidente, es el núcleo de todo conflicto humano. Y la novela Crimen y Castigo, que mencionabas al principio sin decir el nombre, es el ejemplo por excelencia. Ah, claro, Raskolnikov. Exacto. Raskolnikov comete un asesinato y su deseo principal, que es impulsado por una motivación básica de autopreservación, es no ser descubierto. Su objetivo es huir de la justicia. Así es. Sin embargo, su necesidad moral, la que le grita desde el subconsciente, es confesar. Necesita pagar por su crimen y encontrar algún tipo de redención. Entonces, el deseo y la necesidad colisionan a 200 kilómetros por hora dentro de su propia cabeza. Y es esa agonía mental la que nos atrapa por completo. Ver a una mente romperse bajo esa presión es fascinante. Totalmente. Ahora, si vamos a analizar a fondo qué tipo de combustible usa este motor narrativo, creo que hay que explorar el catálogo de motivaciones, ¿no? ¿Hay que clasificarlas? Exacto. Y la teoría divide estas fuerzas en categorías muy precisas. A mí me llama mucho la atención la línea divisoria entre lo intrínseco y lo extrínseco. Sí, porque altera todo el tono de la obra. Claro, cambia todo. Cambia el ADN de la historia. Digamos que las motivaciones intrínsecas nacen de la propia psique del personaje. De adentro. Sí, hablamos de, por ejemplo, la curiosidad intelectual inagotable, el disfrute puro de un arte, o estas emociones densas como la culpa que veíamos en Raskolnikov. El incentivo siempre está adentro. Ok. ¿Y las extrínsecas? Las extrínsecas operan buscando recompensas del mundo exterior o evitando castigos tangibles. Es, no sé, el asesino a sueldo que trabaja por dinero, el político que busca reconocimiento social o alguien consumido por ejecutar una venganza sangrienta. Ya. Recompensas físicas o sociales. Y en la base más primitiva de todo esto están las motivaciones fisiológicas, ¿verdad? Lo biológico, puramente. Claro, la urgencia de comer, de buscar refugio para no morir congelado. Y el análisis que revisamos menciona la novela La carretera de Cormac McCarthy. Un ejemplo durísimo. Durísimo, porque en ese páramo postapocalíptico, la famosa pirámide de Maslow se reduce a sus cimientos. No hay tiempo para debatir sobre la realización personal. Para nada. Hay un padre y un hijo que caminan hacia el sur, simplemente intentando escapar de los caníbales y del invierno nuclear. Es supervivencia pura. Exacto. El motor ahí es no morir hoy. Pero a ver, aquí es donde se pone realmente interesante, porque volviendo un segundo a las motivaciones extrínsecas, si un personaje hace todo su viaje moral simplemente para conseguir, digamos, una medalla de oro o una bolsa con monedas, ¿no corremos el riesgo de que se sienta como un mercenario muy plano? Es un riesgo. ¿Cómo evita quien escribe que el protagonista parezca superficial? Pues mira, eso es un peligro real si la escritura es, digamos, un poco novata. Pero la técnica literaria avanzada nos enseña que lo extrínseco debe funcionar como un caballo de Troya. A ver, explícame eso. Un escritor o escritora con experiencia jamás se conforma con la bolsa de monedas. Si el personaje tiene verdadera tridimensionalidad, esa recompensa externa en realidad está ocultando una búsqueda vulnerable. Ah, entiendo. Imagina un atleta que sacrifica toda su salud por una medalla de oro. Tal vez, en el fondo, no busca el metal. Lo que busca es una validación desesperada. Claro, busca la aprobación de un padre que nunca lo quiso, tal vez. Exactamente. O intenta demostrarle a una sociedad elitista que él también merece existir. La meta externa es solo la excusa narrativa para destapar esa herida interna. O sea, el trofeo de oro es un grito camuflado de «quiéreme».
literalmente. Y mantener ese camuflaje debe ser agotador para el personaje. Pienso en esta analogía de la olla a presión. Sí, la tensión psicológica. Si alguien está levantando un muro de rectitud moral frente a su comunidad, solo para ser aceptado, pero por dentro está consumido por, no sé, una avaricia perversa o una cobardía inmensa, básicamente se está mintiendo a sí mismo todos los días. Todos los días de su vida. ¿Cuánto tiempo puede una mente sostener una contradicción así antes de fracturarse por completo? Pues muy poco. Y esa fractura es justamente lo que llamamos el incidente incitador en muchísimas tramas. Cuando la olla explota. Exacto. Y para estructurar este mecanismo, la teórica K.M. Weiland acuñó dos términos que ya son imprescindibles en la narrativa moderna. Hablamos de el fantasma y la mentira. El fantasma y la mentira. Ajá. El fantasma es un trauma del pasado. Es esa herida fundacional que condiciona toda la visión del protagonista. Y debido a que esa herida es demasiado dolorosa de enfrentar directamente, la mente del personaje crea un mecanismo de defensa. Esa es la mentira. Es como, como ponerse una venda sucia sobre una infección para no verla. ¡Qué buena imagen! Exacto. El personaje crea una mentira sobre sí mismo o sobre cómo opera el universo para sentirse a salvo. Pero es un refugio totalmente tóxico. Claro, no sana nada. ¿No? Le da una sensación de control falsa, mientras silenciosamente sabotea cualquier oportunidad de sanar su necesidad real. Y me imagino que esto define la trayectoria completa de la historia, ¿no? Si conectamos esto con el panorama general de la novela. Todo el viaje trata sobre presionar esa herida. Si sometemos al personaje a un conflicto externo lo suficientemente brutal, la venda sucia de la que hablabas tiene que caer. Y ahí vemos dos caminos. El arco positivo y el negativo. Sí. En un arco positivo, el dolor que le causa la trama al protagonista es tan, pero tan insoportable que no le queda más remedio que soltar su mentira. Se da cuenta de la realidad. Enfrenta al fantasma del pasado, abraza la verdad incómoda y al hacerlo, sana, logra el arco positivo. Y en el negativo. Que es el motor de estas grandes tragedias de las que hablábamos. En el arco negativo, el orgullo o el miedo ganan la batalla. El protagonista tiene la verdad frente a sus ojos, tiene la oportunidad de salvarse, pero decide aferrarse a la mentira. Sucumbe al fantasma. Sí, y es un descenso a la locura o a la destrucción que por lo general arrastra consigo a todo su alrededor. Macbeth es un ejemplo clínico perfecto de esto. Wow. Pero, ¿qué ocurre cuando la persona que escribe ignora todo este complejo entramado psicológico? Porque hay historias que simplemente se sienten rotas desde el capítulo 2. Desde la página 20 ya no sabes qué pasa. Exacto. Y no sabes bien por qué. Todo está pasando, hay giros argumentales, explosiones, pero la sensación que tienes como audiencia es de una completa apatía. Te da igual. Es un desastre. La teoría literaria a veces llama a esto el síndrome del pollo sin cabeza. El pollo sin cabeza. Sí, porque cuando no hay una correlación entre el mundo interno del personaje y el conflicto externo de la historia, las acciones se vuelven arbitrarias. Corre para todos lados sin sentido. Exacto. Se rompe la verosimilitud de la obra, porque el público, de forma muy instintiva, sabe que las personas reales no toman decisiones extremas sin una causa profunda. La simbiosis entre el conflicto interno y la trama externa es innegociable. Y los apuntes que revisamos traen esto a la práctica de una forma muy interesante, analizando dos ejemplos de la cinematografía peruana. Ah, sí, para mostrar las dos caras de la moneda. Exacto. Por un lado mencionan la película Magallanes, y según el análisis, la maquinaria ahí funciona como un reloj suizo. Perfectamente engrasada. Sí. El protagonista tiene una motivación interna abrumadora, que es ayudar económicamente a Celina, una mujer que está vinculada a su oscuro pasado. Y esa motivación interna empuja directamente cada engranaje de la trama externa. Todo lo que hace. Todo. El chantaje, el secuestro, el riesgo de terminar en prisión, todo nace de su necesidad de redención. Es una unidad perfecta. Sí. La acción externa en Magallanes es simplemente la manifestación física del trauma interno. Pero luego, el análisis revisa otra película, Perro Guardián, para ilustrar justamente cómo el letargo se apodera de la audiencia cuando el motor falla. A ver, ¿qué pasa ahí? El protagonista es un sicario que supuestamente busca la redención a través de la fe y se convierte en un justiciero.
Ok, suena como una premisa sólida. Lo es, pero el problema ocurre cerca del clímax de la historia. Las decisiones de vida o muerte que toma este protagonista en el tercer acto ya no están impulsadas por esa búsqueda mística de redención. Entonces, ¿por qué actúa? Simplemente por el terror a ser descubierto por la policía. Ah, o sea, se cambia de carril sin avisar. Así es. Su motivación original se desconecta por completo de sus acciones resolutivas, y cuando el motor suena desafinado de esa forma, el público se desconecta emocionalmente. Claro, dejas de creerle. Ya no entiendes qué es lo que realmente está en juego dentro de la cabeza del personaje y la historia se desploma sola. Tiene sentido. Pero tengo que hacer de abogado del diablo aquí porque me acordé de una excepción famosa. A ver, dime. Hemos estado diciendo que la trama externa y la interna tienen que estar engranadas perfectamente, ¿no? Que el trauma empuja la acción. Sí. Pero pienso en Jurassic Park. Gran ejemplo. Alan Grant, el paleontólogo, odia a los niños y tiene un pánico absoluto al compromiso paternal. Ese es su conflicto interno. Clarísimo desde el inicio. Pero el conflicto externo es que un tiranosaurio rex, genéticamente modificado, se escapó de su cerco y se los quiere comer. Sí. La aversión a la paternidad Binturant no tiene absolutamente nada que ver con que los dinosaurios escapen. Están en universos distintos. O sea, ¿no rompe esto la regla de hierro que acabamos de establecer? Es una excelente observación. Y de hecho, la dramaturgia reconoce que existen excepciones, que se llaman los arcos tangenciales. ¿Arcos tangenciales? Ok. Sí, no siempre el conflicto interno causa el desastre externo. Como bien dices, en Jurassic Park, Grant no provoca la fuga de los dinosaurios por su miedo a los niños. No tendría sentido. Exacto. Sin embargo, la genialidad técnica de esa historia radica en cómo ambas tramas, la tangencial y la principal, colisionan indirectamente. ¿Se cruzan en algún punto? Sí. Para sobrevivir al conflicto externo extremo, el personaje es forzado, obligado, a resolver su conflicto interno. Grant tiene que asumir el rol protector de padre para salvar a los niños en medio de la selva. Claro, se convierte en el papá que no quería ser. Exactamente. Y mira, esto requiere una pericia narrativa tremenda, porque si no logras que ambas líneas choquen en ese punto crítico, quien lee sentirá que está leyendo dos libros distintos pegados por accidente. Sí, no es recomendable intentar mezclar trauma parental con velociraptores a menos que sepas exactamente lo que estás haciendo, ¿no? Jugar con fuego. Totalmente. Y bueno, esto nos abre la puerta a la parte más práctica de nuestro recorrido hoy. Creo que es crucial abrir la caja de herramientas de los novelistas y ver cómo aplican todo este conocimiento para enriquecer la trama, pero sin que se note el truco. Que sea invisible. Claro, porque si alguien escribe un primer capítulo diciendo, literalmente, «Hola, me llamo Juan, mi fantasma es que mi padre me abandonó y mi mentira es que no necesito a nadie», pues la magia se esfuma. Sería un manual de psicología, no una novela. Y ese es el error fatal, lo que se llama el infodumping, o el vertido masivo de información. Ajá. Por eso la primera herramienta profesional que recomiendan los manuales es la revelación progresiva. ¿Dosificar la información? Exacto. La motivación y la psicología herida del personaje deben dosificarse. Se entregan en pequeñas fracciones a través de, reacciones desproporcionadas, tics nerviosos, silencios incómodos o decisiones extrañas. Quien lee debe convertirse en un detective de la psique del personaje. Me encanta eso. Y la segunda herramienta que mencionan es lo que algunos editores llaman la limpieza de acción, que es fascinante porque implica podar el árbol sin piedad. Cortar todo lo que sobra. Sí, consiste en revisar el manuscrito y tachar cualquier diálogo, caminata o párrafo descriptivo que no nazca del motor motivacional del personaje. Es doloroso, pero necesario. Avanzar hacia su objetivo u ocultar su necesidad Es tiempo muerto. es tiempo muerto. Hay que eliminarlo de raíz porque la gravedad de la historia desaparece en esas 3 páginas. Totalmente de acuerdo. Y mira, hay una tercera técnica, quizá la más literaria de todas, que es la focalización. A ver, explícame esta. El material de estudio cita un ejemplo brillante de la novela La bestia humana de Émile Zola y demuestra que incluso la descripción de un objeto inanimado debe estar filtrada por la motivación del protagonista. Un objeto inanimado. Sí. Imagina una locomotora estacionada. Si el personaje que la está mirando está impulsado internamente por la avaricia, no ve una simple máquina de metal. Ve dinero. Exacto. Ve cuánto cuesta el acero,
calcula el precio de los boletos en su cabeza, se fija si los pasajeros que suben parecen adinerados o no. Wow, claro. ¿Y si ese mismo personaje está dominado por el miedo, digamos? Esa misma locomotora es un monstruo gigante de metal que ruge, que escupe vapor como si fuera fuego, que parece a punto de aplastar a toda la multitud. Exactamente. El objeto físico es exactamente el mismo en ambas versiones, pero el filtro psicológico altera la realidad. Todo el mundo de la novela se tiñe del color del alma del personaje, Es unificar descripción y narración en un solo golpe maestro. lo cual genera una inmersión absoluta, ¿no? Nada sobra en la página. Todo transpira la voluntad de quien protagoniza la obra. Es como un efecto dominó ininterrumpido. El fantasma del pasado empuja la mentira genera el deseo consciente, ese deseo choca frontalmente con la necesidad y empuja toda la trama. Es una reacción en cadena. Pero a ver, toda cadena de fichas de dominó llega a su final eventualmente. ¿Cómo recomiendan los manuales que se debe ejecutar la caída de esa última pieza? Hablo del clímax de la historia. Bueno, el clímax es el examen final ineludible para el personaje. El momento de la verdad. Sí. En la resolución de la historia, el protagonista debe ser empujado, casi acorralado, hacia una encrucijada donde enfrente dos alternativas diametralmente opuestas. E igualmente dolorosas. Tiene que perder algo. Siempre. Tiene que elegir entre conseguir su objetivo externo, aquello por lo que peleó todo el maldito libro, o conseguir su necesidad interna, que es su sanación. Ya, o sea, tomar uno implica destruir el otro irrevocablemente. Exacto. No puede tener ambas cosas. Solucionar el problema mágicamente, ni puede venir un personaje secundario en el último segundo a rescatarlo. No, eso sería trampa. Si el personaje elige sanar, tiene que demostrar con acciones tangibles en esa escena final que su mentira ha muerto por completo. Y esa catarsis, esa decisión dificilísima, es la que hace que quien lee cierre el libro y se quede mirando al vacío durante 20 minutos, Sí. procesando la intensidad de lo que acaba de experimentar. Entender esta dinámica transforma por completo nuestra forma de acercarnos a cualquier obra de ficción. Totalmente. Nos convierte no solo en creadores más precisos, si es que escribimos, sino en espectadores y lectores capaces de apreciar esa ingeniería invisible que logra conmovernos hasta las lágrimas o aterrarnos. Es que la motivación es realmente el andamiaje oculto de todo. Detrás de un simple «quiero ese mapa del tesoro», siempre va a existir un entramado de miedos, de complejos y de anhelos de redención. Así es. Pero mira, antes de concluir el análisis de hoy, hay una idea muy expansiva que surge de cruzar la teoría literaria con la psicología clínica en las fuentes, y es algo que honestamente me dejó pensando. A ver. Resulta que los textos de terapia narrativa usan exactamente estas mismas estructuras que acabamos de discutir, pero para tratar traumas reales en pacientes. Sí, los paralelismos son absolutos en ese campo. Entonces yo me pregunto, si quienes escriben las mejores novelas del mundo construyen personajes dándoles fantasmas del pasado, creando mentiras protectoras que funcionan como ollas a presión a punto de estallar, ¿qué pasaría si aplicáramos esta misma lupa literaria a nuestras propias decisiones cotidianas? Wow, eso es fuerte. Sí. ¿Qué revelaría el análisis honesto de nuestros propios conflictos internos? Digo, la próxima vez que alguien sienta una urgencia desesperada por conseguir un objetivo externo, llámese un ascenso en el trabajo, una mudanza a otro país, comprar algo muy caro. Valdría la pena detenerse un segundo. Exacto. Detenerse y preguntar, ¿qué herida invisible estoy tratando de tapar con este deseo? Esa radiografía que mencionábamos al inicio no solo ilumina a los personajes de papel, ¿sabes? Creo que es bastante útil para leer la historia que nos estamos contando a nosotros mismos todos los días. Un pensamiento sumamente provocativo para llevarse al mundo real. Totalmente. Bueno, pues ha sido un viaje increíble por la mente de los personajes y la nuestra propia. Nos escuchamos en la próxima inmersión.